Hola, bienvenidos a la polimedia presentación del tema 5, a la segunda parte, el olvido. El contenido y los objetivos de este polimedia son ver una introducción y la definición de olvido, los tipos de olvido y las teorías del olvido. Perdón. La actividad cotidiana de la persona, en cuanto que recordamos sin mucho esfuerzo, ¿vale?, pasa desapercibida. Lo que vamos haciendo en nuestro día a día para acordarnos del nombre de las personas cercanas, del sitio donde está nuestro trabajo, todo eso pues pasa desapercibido, ¿vale? La memoria funciona, no hay ningún problema. Sin embargo, la ocurrencia de algún episodio de olvido en nuestro día a día genera malestar y nos llama la atención sobre la memoria, ¿vale? Nos preocupa, nos paramos a pensar, lo que nos hace preguntarnos por qué se produce el olvido, como vamos a ver más adelante. Hay dos acepciones de olvido a largo plazo. Uno, el borrado completo de la huella de memoria o forma fuerte de olvido, que actualmente no es demostrable esa pérdida de sinapsis, ¿vale? Sería muy complicado demostrarla. Y por otro lado tenemos el fallo de recuperación, que sería subsanable con claves adecuadas y que implicaría un fallo en la accesibilidad de la información, ¿vale? El olvido pues, se podría definir como la incapacidad para recordar en este momento algo que sí pudo recordarse en una ocasión anterior, ¿vale?, de la definición de Tolkien de 1974. Es decir, que para que podamos hablar de olvido, la información que no se recupera antes se ha tenido que recuperar. Es decir, que no se irá al olvido cuando alguna información no se ha almacenado correctamente, ¿vale?, no se ha procesado, almacenado, consolidado. Entonces, ahí en ese caso no podemos hablar de olvido, aunque la información haya estado presente en el sujeto, ¿vale? Pero si no se ha codificado, si no se ha almacenado, pues no podemos hablar de olvido, ¿vale? Aquí tienes una definición breve, pero bastante interesante de olvido. En cuanto a los tipos de olvido, tenemos el olvido incidental, el espontáneo, el que no es deseado, por ejemplo, olvidar el nombre de un conocido, ¿vale?, que nos genera preocupación. Y por otro lado tenemos el olvido motivado, que se produce como resultado de conductas intencionadas con el fin de disminuir la accesibilidad a determinados contenidos de la memoria. Por ejemplo, si cambiamos de coche, es bueno olvidar la vieja matrícula para evitar equivocaciones, ¿vale?, para que no haya interferencias, para no dar la matrícula vieja en lugar de la nueva ante alguna situación o circunstancia que pueda ser perjudicial. Por lo tanto, al no recuperar esa información, pues se va produciendo un olvido, ¿vale? Entonces, en este caso sería el olvido motivado, que como hemos comentado, en este caso sí sería adaptativo, ¿vale? O si tenemos una afrenta con alguien, también sería adaptativo, pues intentar olvidarlo o procurar no recuperarlo de la memoria. ¿Por qué se produce el olvido? Pues tenemos una serie de teorías del olvido. Por un lado tenemos la teoría del decaimiento o los efectos del paso del tiempo sobre la memoria. Los recuerdos no utilizados, ¿vale?, lo que propone esta teoría es que los recuerdos no utilizados se desvanecen con el paso del tiempo, ¿vale? Estaría inspirada en la curva del olvido de Ebbinghaus y esta teoría dominó durante las primeras décadas del siglo XX. Más recientemente, Björk propone que el olvido es el resultado necesario de la puesta al día del sistema de memoria que inhibe lo que no se usa y fortalece lo que se repite, ¿vale? Esta propuesta de Björk estará relacionada con este decaimiento, con este paso del tiempo. Sachter, en 1999, señaló que la memoria o las memorias que no se recuperan ni se repasan podrían ir disipándose, olvidándose, a consecuencia de la pérdida de conectividad sináptica, ¿vale? Se ha visto cierta evidencia directa en invertebrados, ¿vale?, de esta disminución de la conectividad sináptica
o producto de que no se van recuperando determinadas memorias. Lo que pasa es que conductualmente es bastante complicado o imposible obtener evidencia sobre el decaimiento. Es muy difícil, muy complicado o imposible enseñar algo a alguien, pero que no realice ninguna actividad, que no procese información después de ese aprendizaje, ¿vale? No podemos tener una persona sin procesar información, sin realizar actividades durante meses, años, durante un tiempo determinado. Por lo tanto, hay una imposibilidad de obtener evidencia conductual directa sobre el decaimiento. Aunque en la actualidad se considera que el mero paso del tiempo no explicaría nada, ¿vale? Simplemente que correlaciona con otros factores que sí causan el olvido, pero no el paso del tiempo en sí. Además, tenemos las teorías clásicas de interferencia, ¿vale? Como teorías que intentan explicar el olvido. Tenemos por un lado la interferencia como degradación de la memoria, que se produce un efecto degradante que las huellas de memoria tienen sobre las memorias previamente establecidas, aunque sean diferentes, ¿vale? Similares o no, pero que todavía no han sido consolidadas, ¿vale? Es decir, pones a una persona a que aprenda algo, le enseñas algo a alguien y lo dejas sin hacer nada, ¿vale? Un tiempo, 1 hora, 2 horas, y otras personas les enseñas algo y a los 5 minutos les enseñas otra cosa, ¿vale? En el primer caso, lo que se ha comprobado es que el recuerdo es mejor que en el segundo caso, ¿vale? Por el efecto de esta interferencia, ¿vale? De esta afectación en la consolidación del primer aprendizaje, ¿vale? Esa interferencia que el segundo aprendizaje produce mientras se está consolidando esta primera información que se le ha presentado, ¿vale? El factor interfiriente sería la formación de nuevas memorias que producirían una inhibición retroactiva, efecto interfiriente o degradante que el almacenamiento de las nuevas experiencias produce sobre las memorias codificadas previamente y que se están consolidando. Por lo tanto, el proceso de almacenamiento de las nuevas memorias interrumpe el proceso de consolidación de las primeras. También dentro de las teorías clásicas de la interferencia tenemos la interferencia por sobrecarga de claves. El principio de sobrecarga de claves indica que durante el intervalo de retención las claves de recuperación asociadas al material recién aprendido se asocian con otras respuestas, lo que da lugar a que en el momento del test dichas respuestas entren en competición ante la presencia de dicha clave y dificulten el recuerdo de los ítems correctos. Aquí la similitud del material interferente sí es bastante importante, ¿vale? Es clave, dado que los elementos similares tienden a asociarse a la misma clave de recuperación. Por ejemplo, no tendríamos mucho problema en decir lo que hemos almorzado ayer, ¿no? Lo que almorzamos ayer, pero si nos dicen que almorzamos hace unos días, hace una semana, hace 3 días, lo que comimos, sí que habría cierta dificultad para recuperar con éxito esa información. ¿Vale? Otro ejemplo del día a día sería, por ejemplo, el nombre de los alumnos de clase, ¿vale? Vemos a los alumnos, aprendemos sus nombres, pero luego, fuera de ese contexto, pasado un tiempo, los ves y hay cierta competición, ¿no? Cierta competición de nombres, como son muchos alumnos con los que interactuamos, y ahí se muestra esa sobrecarga de claves, esa asociación de la clave, que sería nombre de un alumno, pero como hay muchos alumnos, aquí puede haber interferencia y dificultad por la similitud
del material que interfiere, ¿vale? Aquí en este caso la interferencia sería un fenómeno de competición en el momento de la recuperación, ¿vale? De la recuperación hay muchos elementos que compiten por salir. Por eso a veces nos cuesta recordar el nombre de algún alumno que vemos un tiempo después de haberle dado clase, o cuando vemos un vecino, un conocido, pues hay dificultad para acceder, para recuperar el nombre de esta persona o de este alumno. El factor interfiriente sería aquí la competición de respuestas. Muchas gracias por vuestra atención.